Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a iniciar esta predicación y quisiera que abrieran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulos 14, versículos 17. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oremos. Te alabamos, Dios, y bendecimos, Señor, tu nombre. Señor, te pedimos que este día, Padre Santo, nos guíe, Señor, en esta predicación, que unjas mi vida para predicar tu palabra, pero también, Señor, abre el corazón de cada uno de nosotros para escuchar tu palabra y guardarla, ponerla por obra, oh Padre Santo. Glorifícate en cada familia, glorifícate, Señor, en tu iglesia, príncipe de paz. Edifica, Señor, tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy celebramos como iglesia el 29 aniversario de la Sociedad Femenil Levenu Shalom y pues quisiera antes que nada felicitar a la Sociedad Femenil, pero también quisiera decirles el tema. El tema es: Cristo nos trajo la paz. Ese es el tema. Cristo nos trajo la paz. Y quisiera dar una breve reseña de la Sociedad Femenil Levenu Shalom, una reseña histórica. Y cabe mencionar que en medio de condiciones de pandemia, Dios cuida y protege a su iglesia. Y mientras Dios nos permita vivir en esta tierra, vivamos en obediencia a Él con dignidad y valentía, con un deber común de cumplir con el mandato de Dios, buscando la aprobación divina para hacer bendición. La Sociedad Femenil Levenu Shalom, como mujeres, son parte del cuerpo de Cristo y viven para la gloria de Dios y el extendimiento de su reino. Una necesidad urgente es aprender a inculcar a nuestros hijos, nietos y familiares a confiar en Dios con un propósito de servir. Dios nos ha dado este privilegio para poder llevarlo a cabo, para traer bendición a otros. Mucha de nuestra historia como sociedad femenil se ha perdido. Sin embargo, desde el año 1972 ya había un grupo de mujeres trabajando dentro de la obra de Dios, de las cuales destacan la hermana Benita Blanco de Hernández, Cruzita Martínez de Rodríguez, junto con ellas las hermanas Abigail Rodríguez y Silvina Ruiz. Pero no fue sino hasta el 25 de octubre de 1991 cuando se recibió la visita de la Unión Presbiterial de Sociedades Femeniles Berea, que se integró el grupo de mujeres a la Unión, siendo conformado por las hermanas Lupita Fuentes, Esbelta Reyes, Berna Olayo, esta última, la primera presidenta de este grupo femenil. No fue sino hasta el 17 de noviembre de 1991 que quedó organizada la Sociedad Femenil con el apoyo de la misionera Leticia Valdés Chávez, contando en ese momento con 14 socias, adoptando el nombre para la Sociedad Femenil de Levenu Shalom. Y como texto, lema, el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cabe recordar que hasta antes de 2010 eran 10 mujeres las que conformaban la sociedad femenil de manera activa. Sin embargo, entre el 2010 y el 2013, la membresía descendió a solo 3 hermanas, pero a partir del año 2013, bajo el liderazgo de la hermana Beatriz Segura de Osorno, Dios permitió la reincorporación de varias hermanas, lo que dio
Muestra que nuestro Dios puede hacer grandes cosas. Te llamé, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículos 9 y 10. Cabe mencionar, hermanos, que Hebenu Shalom significa traemos paz o trajimos paz. Eso es lo que significa Hebenu Shalom. Traemos paz o trajimos paz. Y de acuerdo al pasaje que leímos, Jesús prácticamente estaba con sus discípulos, estaba en el momento de la celebración de la Pascua. Estaba Jesús ahí con los discípulos, donde precisamente se oficia la Santa Cena. Pero Jesús después lava los pies a los discípulos y les empieza a hablar sobre la promesa del Espíritu Santo y en medio de todo este relato de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo, dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Jesús. Primeramente, quiero hablar sobre la paz del mundo. Jesús dice: yo no doy la paz como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no doy la paz como el mundo la da, dice Jesús. Sabemos que la paz del mundo es relativa, es efímera, se podría decir. A veces estamos en paz, a veces hay turbas. Y viene el asunto de la inquietud en el mundo por diferentes maneras. No todo el tiempo hay paz en el mundo. Podemos tener problemas o guerras, voy a decirlo así, guerras emocionales, espirituales, guerras económicas, familiares, eclesiásticas y sociales y políticas, y un sinfín de intranquilidades dentro del mundo. Pero el mundo, la paz que ofrece el mundo, o la paz que el mundo pretende dar, es una paz trascendental o estática. Y cuando decimos trascendental o estática, hablamos de cómo entendía prácticamente la filosofía griega, los estoicos y el platonismo, cómo entendía la paz. La paz que ellos decían era estar tranquilo, estáticamente, estar, a pesar de que todo esté alrededor en disturbios, tú mantente tranquilo, concéntrate y no pasa nada. Ese es el tipo de paz que se proclamaba, y lo vemos prácticamente también en el hinduismo, en el budismo y algunas otras religiones también de aquel tiempo, y por supuesto de hoy también. Y cabe mencionar que ese tipo de paz que el mundo proclama, o que el pensamiento griego plantea, cuando hablo del pensamiento griego me refiero al filosófico griego, plantea, ese tipo de paz se minusculó en la iglesia a través de la historia de la iglesia en los primeros siglos, ¿por qué no decirlo así? Siglo segundo, y el detalle que se mete la iglesia y empieza el asunto de la problemática dentro de la iglesia con Constantino. Por ejemplo, cuando Constantino romaniza la iglesia, el emperador Constantino, que se hace cristiano y le da todas las garantías a la iglesia, declara a la iglesia como la religión del imperio, y aquel que no se haga cristiano lo matarían. Era así el punto con la religión del imperio llamado cristianismo en aquel tiempo.
que muchos dijeron, no está bien esto, no está bien la iglesia, yo me voy al desierto. Y empieza la vida anacoreta. ¿Y quién eran los anacoretas? Los anacoretas eran aquellos que se apartaban como ermitaños, se apartaban y vivían en cuevas, apartados de la sociedad, de esa sociedad que estaba corrompida, de esa sociedad que a los ojos de ellos estaba totalmente mal. Y por supuesto había problemas como todo el tiempo los ha habido a través de la historia, no solamente la historia del mundo, sino también de la historia de la iglesia, que ha habido problemas de muchos tipos, corrupción dentro de la iglesia y demás. A eso es a lo que ellos estaban descontentos y se fueron al desierto. Y ahí empezó la vida ermitaña, la vida anacoreta, pero posteriormente empieza la vida monástica. ¿Y qué hacían los monásticos? Prácticamente vivir de una manera estática a través del ascetismo, a través de plegarias largas oraciones, al grado de que muchos de ellos morían en el desierto, morían así de esa manera. ¿Por qué? Porque no comían, vivían una vida mendigante, se podría decir. Y esa era la vida de ellos. Pero también cabe mencionar que en un tiempo, cuando la iglesia se corrompe, prácticamente fue un modelo de espiritualidad ese tipo de vida, que muchos de acá de la ciudad iban al desierto a buscarlos para que les dieran de alguna manera un camino a seguir, para que les dieran el consejo, para que les hablaran prácticamente del evangelio. Y muchos de ellos se quedaban ahí, solamente se quedaban cerca, iban a visitarlos y después se fueron organizando en grupos, y así surgen los monasterios de aquel tiempo. Pero cabe mencionar que ese tipo de espiritualidad, ese tipo de relativa paz, hoy en la actualidad se ha inmiscuido en la sociedad, se ha inmiscuido en la misma iglesia, y muchos pretenden vivir en paz de esa manera. Y realmente esa no es la paz que Jesucristo ofrece, es la paz que el mundo da. No, la paz que Jesucristo ofrece va más allá de ese tipo de prácticas, va más allá de ese tipo de recogimiento, se podría decir, de todo está en caos y yo me mantengo tranquilo como si nada pasara. No sucede así con la paz que Jesucristo ofrece. Puede haber turba y yo estoy en paz a pesar de la turba, en el sentido que Jesucristo la ofrece, y ahorita vamos a hablar de ello. Es totalmente diferente a lo que el mundo da. Pero por otro lado, aparte de esa vida trascendental, de esa vida anacoreta o monástica, o esa paz que el mundo ofrece, también hay otra paz, la paz que Jesús prácticamente tenía en cuenta en ese tiempo. Es prácticamente la paz filosófica griega, pero también la paz romana, que en términos latinos es pax, la pax romana. Y esa paz que el Imperio Romano ofrecía, que Jesús prácticamente estaba hablando aquí en este pasaje, en contra de esa paz que el mundo ofrece y que el Imperio Romano ofrece. Y la paz romana consistía prácticamente de ir a conquistar. Fíjense bien, ellos decían, nosotros le traemos la paz, nosotros somos pacificadores, decían los romanos. En este caso, el Imperio Romano. El ejército del Imperio Romano, mandado por el emperador, por supuesto, que tenía sus centurias alrededor de todo el imperio, y de ahí prácticamente se habla en el Evangelio de centuriones, y los centuriones eran comandantes de 100 soldados. Bueno, esos 100 soldados, había una centuria, podía haber varias centurias en regiones, porque también estaban las legiones del imperio, pero en fin, era todo invadido por el Imperio Romano, en localidades o ciudades donde conquistaban con el imperio, bélicamente hablando,
con el ejército, y llegaban y se plantaban, dejaban guarniciones ahí en esa ciudad, en ese pueblo, y les ofrecían prácticamente la paz, entre comillas. ¿Y en qué consistía? No te rebeles contra mí y nosotros te vamos a proteger. Esa era la paz que el Imperio Romano ofrecía. Pero también cuando venga el enemigo, tú me vas a ayudar a combatirlos. Pero muchas ciudades no estaban contentos con este tipo de paz porque estaban sometidos prácticamente, estaban oprimidos por el Imperio Romano. Es como hoy en la actualidad sucede en el asunto de las extorsiones, por decirlo así, de la pérdida de cuota, por ejemplo, en varias ciudades, donde llegan ciertas personas, llegan y le dicen, dame la cuota por estar aquí vendiendo y no vas a tener ningún problema. Y a quien se niegue, simple y sencillamente le prenden fuego al local o matan a la persona cuando se niega. Ese tipo de situaciones hoy en la actualidad. En el Imperio Romano era algo parecido así. Simple y sencillamente era algo en localidades grandes donde se sometían y les ofrecían la paz. Si tú colaboras, entonces vas a estar tranquilo. Ese tipo de paz ofrecía que realmente era una opresión. O sea, le doy lo que quieren para que no me moleste. Pero no había una satisfacción. Había prácticamente qué va a suceder con nosotros en este momento, donde estoy oprimido, donde no me puedo liberar. Es allí prácticamente donde los judíos de aquel tiempo se rebelaban. Había varios grupos de rebeldes contra el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era una relativa paz. Voy a decirlo de otra manera, era una opresión disfrazada de paz. Era así como lo hacía el Imperio Romano. Y Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dice Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. Jesús no da ese tipo de paz. Jesús no llega a oprimir. Jesús no llega a conquistar de manera bélica. Jesús llega prácticamente y ofrece la paz que Él da. Y ahorita vamos a hablar prácticamente de la paz que Jesucristo ofrece. Cristo nos trae el shalom de Dios. En el Nuevo Testamento se usa la palabra eirene. Es una palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y se usó la palabra eirene para decir paz. Eirene es esa paz prácticamente que ofrece el pensamiento filosófico griego. Pero como no había una palabra adecuada para traducir el shalom, pues utilizaron esa, pero llevaba un hebraísmo ahí prácticamente. Cuando decimos un hebraísmo es todo el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento plasmado en la palabra eirene. Eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento, los llamados hebraísmos. Pero lo que significa el shalom, que es la palabra hebrea para decir paz, lo que significa el shalom no es una paz trascendental, es una paz que va acompañada de la justicia, que va acompañada de la presencia misma de Dios, trayendo prácticamente la paz. Ahorita vamos a hablar de que Cristo nos trae la paz, el shalom de Dios. Cristo nos trae esa paz que es el shalom de Dios. Y el shalom de Dios tiene que ver con el reino de paz y justicia que Jesucristo nos trajo. Y cuando hablamos del reino de paz y justicia, tiene que ver con el asunto de estar en paz con todo. Cuando decimos estar en paz con todo, nos referimos al asunto de que no hay ninguna corrupción. En el reino de paz y justicia que Jesucristo ofrece no hay ninguna corrupción. Todo está perfecto. No hay nada que venga a corromper. Pero bien, tiene que ver con el asunto de la justicia en el sentido de que trae
trae bienestar a los pobres, no hay ninguna extorsión, no hay ninguna opresión, no hay nada de ese tipo. Pero también cabe mencionar el asunto de cuando Isaías habla del shalom de Dios, también de los cielos nuevos y tierras nuevas, que también el apóstol Pedro habla, y el Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva. Tiene que ver con el asunto de que en la creación ya no hay ninguna corrupción, todo es paradisiaco, aquí no hay padecimiento, nadie es más que nadie, todos son iguales delante de Dios. Dios no hace excepción de personas, sino que todos miran directamente a Dios, y Dios a todos provee, voy a decirlo así. Pero también el asunto de la creación perfecta, donde no hay ningún problema, donde no hay dolor, donde el pecado es erradicado totalmente, donde todo está perfecto. Jesucristo nos trajo esa paz. ¿Cómo la trajo Jesucristo? Cabe mencionar que nosotros éramos enemigos de Dios. No es que Dios haya sido enemistado con nosotros, que haya venido a conquistarnos bélicamente. Simple y sencillamente Él vino y manifestó su amor. Él vino con su amor, lo manifestó en Jesucristo en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice así Juan capítulo 3 versículo 16. Entonces Jesucristo vino por el amor, en el amor de Dios vino y nos trajo esa paz. Él dio su vida para darnos la paz. Reconciliados pues con Dios, tenemos tenemos paz para con Dios. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Él, para con Dios. Tú y yo, a través de Jesucristo. Jesucristo es aquel que vino a traernos la paz. En Él tenemos paz. En Él se ha manifestado el shalom de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Y de qué manera nos hicimos enemigos de Dios? Nos hicimos enemigos de Dios en el momento que le dimos la espalda a Dios. No porque Dios nos haya dado la espalda a nosotros, sino porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Entonces, haz de cuenta que en el huerto del Edén, con Adán y Eva, en el huerto del Edén, lo que hacen Adán y Eva es darle la espalda a Dios. Pero recuerden una cosa, Adán y Eva nos representan a ti y a mí. Ellos nos representan en el huerto del Edén, porque todo ser humano le ha dado la espalda a Dios. No hay justo ni uno, todos se han desviado, dice la palabra. No hay ni siquiera uno que alabe a Dios verdaderamente. Entonces le hemos dado la espalda a Dios, y Dios, mostrando su amor, no enemistándose con nosotros, sino que nosotros nos enemistamos con Dios, que es cosa diferente. Dios se hace amigo y nos reconcilia con Él a través de Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliarnos, a traernos la paz para con Dios. Y al traernos Jesús la paz para con Dios, entonces ahora en Jesucristo, tenemos la garantía de esa paz que nos ha traído. Y cuando hablamos de la garantía, es decir, que ahora que tenemos paz para con Dios en Jesucristo, tenemos paz también con la creación, tenemos paz con el prójimo y tenemos paz para con nosotros mismos. Esa es la paz que Jesucristo trajo. Entonces, todo es perfecto. Ya no es una paz relativa, de una paz trascendental, de que hay un caos y yo me mantengo tranquilo en medio del caos. No funciona así. Aquí el punto es de que Jesucristo nos trajo la paz, y que ya en la cruz del Calvario nos dio la garantía de esa paz. Ya a través de su Santo Espíritu que ha tocado nuestra vida, ya nos selló para esa paz. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos la paz, la garantía de que viviremos un día en la presencia de Dios por la eternidad, totalmente en paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hizo cargo de ello. Ya no va a haber ningún problema. Ya no va a ser el asunto de me quedo tranquilo en medio de los problemas. Es más bien, ya no hay ningún problema en la paz que Jesucristo ofrece. Y eso no quiere decir que en el aquí y el ahora, en este momento,
no vayamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, por supuesto, pero tenemos la garantía en Jesucristo de que llegará un día de que nunca más tendremos ningún problema, sino que la paz será perfecta en todo el universo, en toda la creación, incluyéndonos a ti y a mí. Jesucristo es aquel que vino a salvarnos. ¿A quién? A nosotros, sí, pero también a toda la creación. La creación estaba corrompida, pero Jesucristo vino a morir por ti y por mí, y a morir por toda la creación que Dios mismo creó para su gloria. Pero también cabe mencionar que tú y yo, creyentes en Jesucristo, vivimos el Shalom. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Tú y yo, creyentes en Jesucristo, vivimos el Shalom. Ese Shalom que ya Jesucristo nos dio, Jesucristo nos trajo en su muerte y resurrección. Y Jesucristo mismo nos dice aquí: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y tú y yo, creyentes en Jesucristo, nos habla aquí de que por cuanto tenemos el Shalom, que no tengamos miedo. No quiere decir eso de que no vaya a haber preocupaciones en nuestra vida. Claro que las va a haber. No quiere decir esto que no va a haber problemas en nuestra vida. Claro que las va a haber. Va a haber muchos problemas a través de nuestra historia. Pero la plena seguridad que tenemos tú y yo, la plena seguridad es que Jesucristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ya nos ha traído la paz. Esa paz que nos ha regalado, nos ha prometido prácticamente que vendría al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga en gloria, que todo será transformado a la imagen gloriosa del Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, tú y yo tendremos una paz perfecta. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos la garantía de que ya es esa paz, y como dijo Oscar Cullmann, el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es decir, ya está garantizada, ya la tenemos en nosotros, pero todavía no. Falta la manifestación gloriosa del Hijo de Dios para que esa paz se haga perfecta en nosotros. Mientras tanto, tenemos que vivir bajo la promesa, confiados de que esto es una promesa fiel y verdadera. Y entonces tú y yo tenemos que vivir ese Shalom. Y por eso Jesús dice: no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice Jesús. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque ya está garantizado. Puede haber tormentas grandes a nuestro alrededor, pero tengamos la plena seguridad que Jesucristo nos trajo el Shalom y que Él camina con nosotros todos los días y a cada momento en nuestra vida. Siempre Él va a estar presente. Por esa razón nos invita: no tengan miedo, estén contentos y estén en la confianza de que yo voy con ustedes y que camino con ustedes y que yo ya les traje el Shalom, esa plena salvación. Pero por otro lado, nos dice: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, venga lo que venga, estén confiados. Venga lo que venga, tengan la certeza de que ya a ustedes no les pasa nada. Y es ahí prácticamente cuando Jesús habla de la iglesia. Cuando dice: sobre esta roca fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dicen algunos las puertas del infierno, pero realmente lo que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cada creyente, cuando hablamos de iglesia, no nos referimos a la institución, nos referimos prácticamente a la vida de cada creyente que es iglesia. Tú y yo, como creyentes en Jesucristo, somos iglesia. Y Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando Jesús habla del Hades, está hablando en el término griego, de seguro habló del Abadón,
que es el reino de la muerte prácticamente. El Hades, el Abadón, es el reino de la muerte. Entonces, cuando habla del reino de la muerte, está diciendo que la muerte no va a prevalecer contra el creyente, contra aquel que cree en Jesucristo. No prevalece, es decir, la muerte no se enseñorea más de Jesucristo. Por eso Pablo habla y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y dice el himno, porque hablan del contexto de la resurrección del capítulo 15 de 1 de Corintios, habla de la resurrección y Pablo hablando de la resurrección de Jesucristo, exalta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro, tu victoria? El asunto es de que la muerte no tiene poder sobre el creyente, y eso no quiere decir que no muramos en el aquí y el ahora, ¿sí? Pero tenemos garantizada la resurrección para vida eterna. Esa es la bendición que tenemos en Jesucristo. Esa es la paz que Jesucristo nos ofrece y nos dice que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él ya nos trajo la paz. Él ya murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ya nos trajo esa paz, y esa paz gloriosa que un día viviremos y que estaremos prácticamente gozando, hoy ya está garantizada para ti y para mí, y nos invita a que la vivamos. Es decir, que vivamos en la confianza de que va a ser realidad en nuestra vida, porque Él ya lo hizo realidad cuando resucitó por ti y por mí. Entonces Jesucristo es nuestra paz para siempre. Él nos ofrece la paz y Él es la paz para siempre. Y cuando hablamos de Benu Shalom, traemos la paz, que significa traemos la paz o trajimos la paz, significa que cada creyente lleva la paz a donde sea que va. Cada creyente vive esa paz, pero también lleva esa paz de Jesucristo, anunciando la paz de Jesucristo. Por eso, el Benu Shalom significa trajimos la paz. Y es aquí el llamado que hacemos a la sociedad femenil, a la Iglesia Príncipe de Paz y a todos aquellos que nos escuchen, que a donde sea que vayamos, anunciemos que Jesucristo nos trae la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces anunciemos que Jesucristo es Príncipe de Paz, que Jesucristo es aquel que nos trajo la paz, que Jesucristo es aquel que nos hace vivir confiados en esa paz que Él nos da. Por lo tanto, mis hermanos, es una gran tarea que tenemos tú y yo. En este momento de pandemia, en este momento de dificultades de muchos tipos, es una responsabilidad para ti y para mí de anunciar la paz que Jesucristo ha traído, para gloria y honra de Dios. Oremos. Alabado Dios, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu bendito nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir confiadamente delante de ti. Tú trajiste la paz. Tú eres, Señor, el Príncipe de Paz. Y, Señor, nos has hecho vivir en paz, confiando en ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, que tu iglesia, Señor, viva siempre en paz. Confiados en ti, confiados, oh Padre Santo, en que nada nos va a acontecer, ni la muerte tiene poder sobre tu iglesia, sino que tú, Señor, la resucitarás al día postrero. Muchos, Señor, han fallecido, pero tú, Señor, eres la resurrección y la vida. En ti creemos, en ti confiamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora nos despedimos de mis hermanos con la bendición de la sociedad femenil. Que dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.